Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. A ver, partir por el tema de este proyecto que plantea el gobierno para tratar de hacer un quiebre en la tendencia que venimos hace mucho tiempo observando en estas asociaciones ilícitas, delictuales, que operan de alguna manera. Es mucho ponerle color, decir que de manera absolutamente impune. No hay impunidad, hay Estado de Derecho, operan los tribunales, pero a ojos de un ciudadano operan con más facilidades de las que uno quisiera, y me gustaría saber por qué es así, o si estoy equivocado en la apreciación, y qué se puede hacer para mejorar esta violencia que de alguna manera parece ser increciendo en algunos momentos. ¿Qué le parece este proyecto del presidente? Bueno, Matías, yo creo que este es un proyecto que evidentemente lo que hace es que complementa lo que ya está en el Congreso con respecto al combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. Crea dos tipos de asociación nueva. Recordemos que la asociación ilícita está dentro del Código Penal desde el año 1800 y tanto, 74 para ser específico, y crea dos asociaciones, una asociación delictiva y una asociación criminal, que finalmente lo que hace es sancionar con penas muy duras a quienes formen ese tipo de asociaciones con objetivos delictivos y criminales. Ahora, yo creo que este proyecto lo que hace finalmente es que, como te dije, complementa lo que ya hay en el Congreso. En el Congreso creo que hay tres proyectos que son claves para la situación que estamos viviendo, que como tú lo decías es una situación de preocupación, que tiene que ver. El primer proyecto es un proyecto que ya estamos en discusión en la Comisión de Constitución, que es el proyecto de narcotráfico y crimen organizado. El proyecto de inteligencia, que es otro proyecto que lleva mucho tiempo en el Congreso, y el proyecto de ley antiterrorista, dentro de otras iniciativas que están dentro del Congreso y que lamentablemente, a mi juicio, el Congreso se ha demorado demasiado en legislar sobre ellas. Yo soy parte del Congreso y por lo tanto soy parte de los culpables de eso. Pero aquí la verdad es que este proyecto lo que viene a hacer es a complementar ¿En qué, una Sebastián? batería de proyectos Pero para que hacerlo, están relacionados al tema. sí, para hacerlo a nivel de comprensión nuestra, que somos ciudadanos no expertos en materia legislativa, ni menos en materia de derecho. ¿Viene a complementar en qué, en sentido práctico? ¿Qué le aporta lo nuevo a este código penal, que es del siglo XIX? ¿Qué es lo nuevo que a nosotros nos haga sentido ahora? Básicamente, el crear estos dos tipos de asociaciones, criminales y delictuales. ¿Y eso qué implica? ¿Qué significa que en vez de una haya dos tipos de asociaciones penales? ¿Para qué beneficia esto en el trato o en el enfrentamiento a la delincuencia? Lo primero, beneficia a la investigación, es decir, cuando hay una asociación criminal o una asociación delictiva, como está establecido en este proyecto, genera algunas atribuciones para que se pueda investigar más rápidamente. Ahora, lo que te quiero decir, Matías, es que esta no es la única iniciativa que está presentada en el Congreso. La ley de crimen organizado y narcotráfico que estamos viendo hoy día en la Comisión de Constitución es una ley que es urgente aprobarla, porque lo que hace esa ley, Matías, es básicamente el cortar el flujo de dinero y otras cosas con respecto al narcotráfico. Aquí hay muchas formas o del crimen organizado, que hay muchas formas de atacarlo, no hay una bala de plata, pero yo creo que es importante hoy día cortar el flujo de dinero a los narcotraficantes y a los que tienen este tipo de organizaciones para que finalmente no puedan comprar. Sí, los proyectos que en cuestión, ¿qué hacen para cortarle el flujo? Porque suena muy razonable, cortemos el flujo de financiamiento, con lo cual pagan a todas estas organizaciones, a los soldados, a los grupos de apoyo, a la cobertura social que prestan y se transforman en los Robin Hood. Bueno, este proyecto que usted hace mención, ¿en qué permite cortarle el flujo de recursos a los narcotraficantes? Bueno, dos cosas, Matías. La primera, las dos son indicaciones mías, viene un poco de cerca no importa, si son buenas, indicaciones mías. La primera tiene que ver con sancionar el micro lavado de dinero. Hoy día hay muchas personas que son soldados de los narcotraficantes, que reciben dinero en efectivo y que lo envían en pequeños giros varias veces a la semana a países extranjeros. ¿Qué es lo que se está haciendo? Que esos recursos que provienen de la venta de droga y por lo tanto de un tema ilegal,
se lave a través de giros de dinero a otro país. Esos son millones de dólares, Matías, lo que se lavan semanalmente en nuestro país, y eso hay que cortarlo de raíz. Y la segunda cosa, Matías, es que hoy día es muy difícil el quitarle los bienes a los narcotraficantes. Los narcotraficantes tienen muchísimos bienes de alto valor, pero el peso de la prueba la tiene el Estado, en este caso, que tiene que probar que esos elementos vienen de un origen ilegal. Lo que hay que hacer es que es al revés. El narcotraficante o al quien le fueron requisados esos bienes mezclados con dinero en efectivo, drogas y armas, tienen que comprobar de dónde vienen esos bienes, y por lo tanto el Estado lo que tiene que hacer es requisarlos y cortarle el flujo de dinero y financiamiento. Sí, diputado, a los narcotraficantes. pero me imagino que una vez que pruebe de que esa persona ha participado en narcotráfico, él tenga que explicar cómo compró sus bienes. Exactamente. Pero primero hay que probar qué es un narcotraficante, porque de lo contrario puede ser muy injusta la aplicación de esa ley. A cualquiera podría preguntarle, a usted, a mí y al que nos está viendo, ¿cómo compró usted ese auto? Uno podría decirle, bueno, con mi trabajo, era que no. Él podría decir lo mismo. Hay que probarle, me imagino, antes qué es un narcotraficante, ¿no? Esto proviene, Matías, primero de una investigación. Yo te estoy dando este ejemplo una vez que la investigación ya está en curso y se hacen allanamientos en lugares donde se venden drogas. Entonces, si las policías hacen un allanamiento, encuentran drogas, armas, dinero en efectivo, autos de alta gama, lo que tenemos que hacer para cambiar la legislación es que básicamente sea la persona a la que fue allanado de esos recursos tiene que explicar de dónde lo sacó. Hoy día la cosa es al revés. El Estado tiene que explicar o tiene que demostrar que eso tiene un origen ilegal. Y luego lo otro que creo que es muy importante, Matías, es lo que te decía con respecto al microlavado de activos. Ahí se mueven miles de millones de dólares que salen de nuestro país y que provienen y que van a manos de organizaciones delictivas que están en el extranjero y que operan también aquí en Chile. Aquí no hay que taparse los ojos y no ver la realidad. Hoy día hay organizaciones en Chile que están actuando impunemente y tenemos que cortar de raíz ese problema que estamos teniendo hoy día en Chile, porque finalmente, Matías, no podemos esperar a que el narcotráfico, a que el crimen organizado ya se empiece a meter, no solamente en las familias, sino que también en las instituciones, porque eso finalmente destruye un país. Eso es lo que le iba a preguntar a continuación. Los vínculos con la política. Hemos visto ya reportajes varios en comunas aquí en Santiago, donde alcaldes tienen asesores cercanos que forman parte de clanes de narcotraficantes. ¿Cuánto de eso ustedes perciben que ha avanzado? Si ese es un detalle o es una excepción o empieza a ser la norma, ¿cuánto se ha metido en las instituciones por el poder corruptor que tiene el dinero del narcotráfico? Bueno, tenemos antecedentes como lo que tú dijiste, Matías, en el caso de San Ramón. Sí. Y espero de que esto no esté generalizado en otros lugares. Pero ya teniendo el caso de San Ramón, Matías, hay que cortarlo de raíz. Y por eso el proyecto de ley de narcotráfico, crimen organizado, la ley de inteligencia, la ley de control de armas tienen una urgencia total en el Congreso. Y hoy día la verdad, Matías, es que yo veo de que el Congreso avanza a 2 kilómetros por hora y los narcotraficantes, los delincuentes avanzan a 1000 kilómetros por hora. Y por lo tanto tenemos que ponerle más celeridad a eso. No puede ser, Matías, por ejemplo, de que la urgencia al proyecto de ley de terrorismo que está en el Senado se le haya vencido 51 veces su urgencia. No puede ser que la ley de inteligencia que está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Defensa, se le haya vencido más de 25 veces su urgencia. Eso es no entender de que son normas y reglas que las necesitamos con urgencia con el fin de defender no solamente a la familia, sino que también a la institucionalidad de nuestro país. ¿Por qué se vencen esas urgencias 51 y 25 veces respectivamente? ¿Quién es responsable de eso? Bueno, las urgencias de los proyectos de ley las pone el Ejecutivo. ¿Y para qué las pone el Ejecutivo? Para que esos proyectos sean las prioridades legislativas en cada una de las comisiones. Y lamentablemente hemos visto una mala práctica en el Congreso, Matías, en donde las urgencias que tiene o que ha puesto el gobierno son pasadas a llevar por los presidentes de las comisiones y no son puestas en tabla los proyectos. Eso ha pasado en muchas ocasiones. En el caso, por ejemplo, de la ley de inteligencia, fueron tantas las indicaciones que metieron al proyecto, en casi un 50% de ellas inconstitucionales, inadmisibles, que finalmente el proyecto se hace imposible de poderlo discutir de buena forma. Lo que usted plantea es prácticamente como una triquiñuela para evitar que salga la nueva ley. Entonces lo que uno debería entender es que hay alguien que está poniéndole palitos a la rueda para que los delincuentes tengan posibilidades de seguir delinquiendo. Así lo entiendo yo.
¿Quiénes son los que Yo no hacen sé, eso? ¿Por qué no denunciamos? pero- ¿Quién pone 20 indicaciones constitucionales para frenar el ritmo de una ley que supuestamente beneficia a los ciudadanos honestos de este país? Yo no sé, Matías, si los que ponen esas indicaciones estarán defendiendo a alguien, pero evidentemente demuestran con esas indicaciones, con ese actuar, de que no se quiere avanzar en un proyecto. Pero no es lo mismo lo que usted está diciendo que lo que digo yo. Alguien que no quiere que se avance. ¿Por qué no quiere que se avance? ¿Cuál es el incentivo? A mí me encantaría saberlo, Matías. Pero te voy a volver a meter dentro de la Comisión de Defensa donde está el proyecto de inteligencia. Fue tanto lo que se bloqueó ese proyecto, Matías, que el diputado Brito, que era presidente de esa comisión del Frente Amplio, fue censurado y sacado de su cargo con votos de la oposición. Yo no sé a quiénes defienden, no tengo ni idea, y tampoco es justo que los apunte con un dedo, pero hoy día esos proyectos no han avanzado porque se los han bloqueado a través de esta forma de hacer el trabajo legislativo que a mí no me parece mal. Y cuando usted le pregunta al diputado o diputada, miembro de esa comisión que usted participa, a un colega, oye, ¿por qué no seguimos avanzando? ¿Qué le responden? Hay algo que a mí me cuesta, disculpe que debe ser la hora, la edad, no sé, pero no entiendo qué es lo que pasa. Si usted le pregunta a una persona razonable como usted, al lado, le dice, colega, mujer, hombre, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué sigues poniendo esta indicación que es inconstitucional, que va a trancar el ritmo legislativo? ¿Qué le contestan? Bueno, la verdad es que lo que contestan es que el proyecto simplemente no les gusta, que tiene muchos baches, de que no es un proyecto perfecto, y finalmente se niegan a discutir, Matías. Yo no sé a quién defienden, pero eso pasa, Matías, y es una... ¿Y sospecha que defienden a alguien? No tengo los antecedentes como para decirlo de manera seria, Matías. Sería muy irresponsable de mi parte decir siempre que uno hace algo en la vida tiene un incentivo. Siempre lo que hace algo, lo que usted y yo hacemos en la vida y todos, no son porque se nos ocurrió en el momento, ni son caprichos, son incentivos. Yo voy para allá porque quiero tomar agua que hay ahí. Yo voy para acá porque me siento porque estoy cansado. Yo pongo una indicación porque creo que es mala la ley y la indicación es mejor. Siempre hay un incentivo. ¿Usted ve incentivos torcidos? ¿Usted ve incentivos camuflados? Eso es lo que quiero saber. O sencillamente no hay acuerdo y uno quiere una ley blanca y uno quiere una ley azul. Yo veo, Matías, de que hay incentivos para bloquear una agenda, para que el gobierno no avance, porque básicamente hay algunos en el Congreso, Matías, que ven el mundo entre blanco y negro. O es a mi pinta o esta cuestión no avanza. Y la verdad es que eso no es lo que tiene que pasar en el Congreso. La grieta que le llaman los argentinos. Claro, entonces o es como yo creo que se tienen que hacer las cosas o no se avanza en absolutamente nada. Y eso, Matías, hay que eliminarlo de raíz, sobre todo en estos proyectos de seguridad ciudadana, Matías, que tienen que ver también con la protección de las familias y del Estado, en donde tienen que haber acuerdos. Aquí, Matías, hay proyectos demasiado importantes como para ponerles cortapisas y ya llevamos mucho tiempo en eso. Hoy día, Matías, en la agenda de seguridad, la pelota la tiene el Congreso. Los proyectos están presentados ya hace mucho rato. Ya se terminó la hora de los diagnósticos, se terminó la hora de las discusiones de los bloqueos y aquí hay que ponerse de acuerdo para terminar con el narcotráfico y el crimen organizado en Chile. Diputado Torreal, la pelota legislativa está naturalmente en el Congreso, pero la pelota administrativa de las leyes que ya existen, la gestión en seguridad, ¿no se puede hacer mejor con la ley existente? Vamos a suponer que los proyectos de ley que se aprueben van a ser mucho mejores, pero con la ley actual, ¿no se puede hacer mejor? ¿No hay una autocrítica al gobierno? Evidentemente que sí, Matías, y aquí tiene que haber una autocrítica del gobierno. Se puede hacer mejor. De todas maneras, podemos tener más coordinación, podemos tener más coordinación con los vecinos, con el mundo político, con las policías. Eso se puede hacer de todas maneras y es evidente que hay que hacer mejoras en ese espacio. Y eso es más fácil, ¿eh? Y eso cuando depende solo de quién administra el Estado, es más fácil que ir a conseguir acuerdos políticos. Entonces, ¿por qué ustedes que son parlamentarios oficialistas no le exigen que esté tiki-taka toda la gestión que tenga que hacer en seguridad su gobierno para después exigirle a la oposición que en materia legislativa también se comporte así? Entonces, uno que está fuera, equidistante de oposición y gobierno, nos dice, aquí parece una pelea de políticos, y nosotros sentados aquí, y a veces muchas personas sufriendo la inseguridad todos los días, mientras hay peleas de ping-pong entre unos y otros. Exactamente, Matías. Nosotros le hemos dicho al gobierno y le hemos hecho propuesta al gobierno para mejorar desde el punto de vista de la operación,
pero también desde el punto de vista legislativo. El llamado que yo hago aquí, Matías, es al gobierno a poner mucha fuerza en la agenda de seguridad ciudadana, en las operaciones diarias, pero al mismo tiempo, Matías, al Congreso ya basta de ponerle cortapisas a proyectos que son tan importantes para la gente. Eso, Matías, es inaceptable. Me queda un minuto. Te voy a poner un solo ejemplo, Matías, para que tú te lo lleves. En el proyecto de narcotráfico y crimen organizado que estamos viendo en la Comisión de Constitución, se le ingresaron indicaciones a ese proyecto que tienen que ver con la regularización de la cannabis medicinal. ¿Qué tiene que ver eso con respecto al narcotráfico y al crimen organizado? Cuando además hay un proyecto de cultivo seguro en el Senado. Ese tipo de cortapisas uno no las entiende, Matías. Y yo creo que hoy día eso se tiene que acabar y tenemos que agarrar todos los proyectos que hay en el Congreso, ponernos de acuerdo y echarle para adelante, porque si no, los narcotraficantes, los delincuentes nos van a pasar por encima. Me queda un minuto, diputado. Me queda un minuto y quiero llevarle un tema totalmente distinto para que no se confunda. Punto aparte. ¿Cómo está el rating dentro de RN con los dos precandidatos? Sichel y Desbordes. ¿Cómo está el termómetro ahí? Porque la encuesta Academia de anoche pone a Sichel muy arriba. ¿Es lo que usted lee dentro de su partido, que Sichel está ganando a Desbordes? No, yo veo que hay una posición mayoritaria dentro del partido, Matías, por elegir a uno de los nuestros para la primaria de Chile Vamos. Renovación Nacional tiene muchos líderes que pueden ejercer ese desafío. Y yo lo que espero, Matías, es que nos preocupemos realmente de lo importante que es el proceso constituyente. La carrera presidencial ya vendrá luego del proceso constituyente, porque ahí nos jugamos los próximos 50 años en nuestro país. Y creo que ahí tienen que estar todos los esfuerzos puestos. Y luego nos cuadraremos con aquel que represente mejor a nuestro sector para ir a la otra batalla, que es la presidencial, y que evidentemente se va a acelerar luego del proceso constitucional en abril. Que tenga muy buenas noches y gracias como siempre por recibirnos, diputado Torrealba. Que esté bien. Gracias, Matías. Chao, buenas noches. Chao, chao.